Les decía recién la secretaria de Enseñanza, yo formo parte del equipo del turno de la mañana y un poco la idea, espera que esto no avanza, a ver ahora, ahí está. Nosotros somos el taller de la mañana junto con Mati y un poco nuestra idea en esta charla de hoy es explicarles o contarles la diferencia entre dibujar y lo que es el pensamiento gráfico. En realidad muchas veces nos pasa que nos plantean que no les gusta dibujar o es como que no terminamos de comprender la importancia del dibujo en la arquitectura. En realidad el dibujo en arquitectura es el nuevo lenguaje que ustedes van a tener que incorporar, así como en algún momento de su vida incorporaron el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, el lenguaje oral. Ahora van a tener que incorporar el dibujo como lenguaje. Y ese dibujo como lenguaje es el que les va a permitir conceptualizar el lenguaje gráfico, que es el lenguaje propio de la disciplina, que es compartido, codificado y normado. Esto puede parecer como una frase rimbombante nada más, pero en realidad que el dibujo sea compartido, codificado y normado, de lo que nos habla es, como les decía Laura recién, del rigor que tiene que tener el dibujo para que el que lo interpreta, el que recibe ese mensaje, en realidad pueda comprender claramente de qué le estamos hablando. Y cuando les digo que el tema del dibujo nos acompaña a lo largo de toda nuestra carrera, tanto como estudiantes ahora, pero el día de mañana como profesionales de la disciplina, piensen que en todo el proceso proyectual, el arquitecto como creador, hacedor, diseñador, es el que tiene en su cabeza esas concepciones espaciales, los diseños, lo que está pensando que quiere ser, lo que va a ser de su obra de arquitectura. Y ese rol de ese arquitecto necesariamente se plasma a través de la gráfica, porque también el arquitecto está presente después en la continuidad de ese proyecto y pasa a ser un arquitecto verificador en obra. Pero ¿sobre qué se proyecta y sobre qué se verifica? Sobre el dibujo. Esos pensamientos, esas ideas, esos conceptos, esa primer percepción que hay de lo que uno quiere como arquitecto, uno lo tiene que poder bajar, plasmar. No tenemos una impresora incorporada. Claramente necesitamos poder transmitir eso a un papel para que otro trabaje con nosotros, para poder compartirlo con un, o sea, hay diferentes mensajes. Puede ser que sea para trabajar nosotros mismos en el estudio y estos primeros ideogramas, estas primeras viñetas conceptuales, muchas veces ya tienen, fíjense en este caso en la Iglesia de la Luz, hay en esos primeros ideogramas un concepto de cómo bajar un programa de una iglesia a través de la luz en un muro, todo lo que el arquitecto diseñador pensó, los efectos que quería lograr, cuál era la sensación que quería dar, está plasmado en estos esquemas que hasta pueden parecer dibujos muy infantiles, pueden parecer esquemas como qué raro que está mal dibujado. Y en realidad no es que está mal dibujado, hay un dibujo que sirve para un momento de ese pensamiento gráfico en el que yo tengo que poder comunicarme conmigo, con mis pares, para discutir la idea, el proceso proyectual, cómo lo queremos, y obviamente empieza a tomar forma y empezamos a encontrarle los detalles y empezamos a ver cómo esa gráfica, ese concepto, esa idea empieza a tener una definición espacial que lo va a volver una obra de arquitectura. Y fíjense que las escalas gráficas y los métodos que se utilizan son variados. No es que el ideograma o la viñeta tiene una determinada característica. Es la manera en la que yo lo puedo expresar. Es la manera en la que el arquitecto considera que es la mejor forma de comunicar su idea. Y ahí viene la necesidad de manejar y conocer todos los sistemas de representación. ¿Para qué? Para que estén al servicio de lo que yo necesito transmitir en ese momento. Y obviamente hay un proceso posterior de definición espacial donde todos esos esquemas, todas esas ideas se vuelven una obra de arquitectura, se vuelven una planta, un corte, una vista, pero también acá vuelve a cambiar la escala. Vieron que en los esquemas anteriores había una escala de inserción de la manzana, del edificio en relación con otros espacios y con otros edificios. Y en cambio, acá también puedo empezar a pensar el banco, cómo quiero que sea el banco, los detalles constructivos, porque el arquitecto, desde esa idea primigenia, en realidad también tiene una visión
de cómo tiene que ser esa obra de arquitectura. Y en base a eso tiene que acompañar ese proceso proyectual con la cantidad de gráficos, representación y dibujos necesarios para que sea como yo quiero que sea. ¿Hasta ahí vamos? La importancia del dibujo. Y entonces hay un momento en el que ese dibujo, en el proceso comunicacional, se vuelve difusor, operativo. Y si ustedes se fijan, cuando empiezan a aparecer las primeras imágenes ya de la obra, con el juego de la luz y de la sombra que tiene, y yo si vuelvo a las primeras viñetas del arquitecto cuando estaba pensando ese espacio, me doy cuenta que en realidad la obra lo transmite claramente. Lo que el arquitecto quería que sea la sensación, la percepción, se transmite en esa obra construida. Y empieza a aparecer el dibujo técnico, el dibujo específico. ¿Por qué? Porque este dibujo es el que tiene que tomar cualquiera de todos los gremios o las personas que intervienen en una construcción de una obra para que esa obra se plasme y termine siendo lo que el arquitecto diseñó. Nosotros no somos como un escultor que con sus manos toma el barro, toma la arcilla, toma cualquier material y lo moldea. Nosotros como arquitectos necesitamos poder comunicar a otros para que otros tomen esa definición y la puedan llevar a una obra construida. Entonces, ¿cómo hago para que otra persona me interprete? Y ahí viene cuando yo les decía al principio que es un mensaje que está codificado y normado, es un lenguaje que nosotros tenemos que aprender porque es el lenguaje con el que se manejan todas las personas y las partes que intervienen en la construcción de una obra dentro de nuestra disciplina. Cuando hablamos con un gremio, un electricista, un plomero, un albañil, cuando queremos ir a comprar las aberturas, todo se transmite a partir de la representación gráfica de esas piezas que necesitamos. Entonces, obviamente, ahí empiezo a ver la importancia que tiene poder expresarme a través del dibujo para ser claro como profesional, para ser claro ahora en mi etapa de estudiante, para que el ayudante pueda corregir lo que ustedes van a diseñar, para que el docente de su comisión ahora pueda ver cómo es la propuesta espacial que están haciendo en este curso de ingreso, la gráfica tiene que poder acompañar esa propuesta que ustedes están haciendo. Y también hay un proceso de dibujo que es cuando nosotros estudiamos, porque nosotros como arquitectos estudiamos mirando representación de obras. Ustedes van a ver que cuando vayan en el medio que sea, en un libro, en una web, en Instagram, cuando ustedes empiecen a mirar la expresión de los estudios de arquitectura, de los arquitectos que ustedes deseen seguir o que sean sus referentes, lo van a tener que estudiar a través de la expresión de esos arquitectos, primero, y además lo van a analizar y componer a partir de ustedes dibujar y expresar lo que interpretan de esa obra. Fíjense cómo es como un rulo que en todo momento vuelve a hablar siempre de una misma cuestión. El dibujo está en el medio, es transversal a todas las partes de nuestro comportamiento dentro de la disciplina. Y fíjense que puede ser que ese dibujo, ese análisis sea a mano, que sea digital, que sea a través de un programa que lo representa tridimensionalmente. ¿Y por qué lo menciono como al pasar? Porque en realidad la importancia del dibujo, lo primero que tengo que poder aprender es a transmitir esa representación, es poder expresar el pensamiento arquitectónico, entender el pensamiento arquitectónico y transmitirlo a otros. El medio en el cual yo dibujo, sea a mano o sea una computadora, no es más que una interfaz. Si yo no sé dibujar a mano, si yo no sé expresar el pensamiento gráfico, difícilmente lo voy a poder hacer con una computadora. Esto es como aprender a pensar la gráfica más que aprender solamente a dibujar en un sistema. Y fíjense que cuando el arquitecto, el autor de esta obra, Tadao Ando, cuando él elige una expresión de lo que para él significa la obra, el juego de la luz y de la sombra, casualmente la imagen que él elige para presentar de portada de su estudio es muy parecida a esa primer viñeta que él había hecho en la que la luz marcaba la espectacularidad de la representación de la fe, donde él juega con el tema de la luz y la luz también sobre él mismo, ese rayo de luz que lo cruza. Creo que ustedes
ahí pueden empezar a ver la carga que tiene esa expresión que tuvo el arquitecto, esa idea, ese concepto que transmitió de entrada, cómo lo lleva adelante aún en sus redes sociales. Cuando él presenta su estudio, fíjense que lo que está escrito abajo está en un idioma que no vamos a comprender todos. Habrá gente que lo comprende. Está en chino o en japonés. Pero bueno, no lo podemos entender. Ahora, si venimos mirando toda la secuencia de la representación de la obra, la entendimos todos. La podemos entender todos cuando comprendemos el lenguaje del pensamiento gráfico. Y claramente, bueno, les queríamos mostrar un poco más las imágenes de la obra, porque realmente para que esa obra construida llegue a ese nivel de resolución y que tenga y que transmita claramente esa percepción del espacio, hubo un camino en el que el arquitecto hizo la cantidad de esquemas gráficos y representaciones necesarias para que todo salga según lo que fue su idea original. Los dejo con Fabiana. Bueno, buenos días. Les doy la bienvenida a esta hermosa facultad. Y siguiendo un poco con lo que comentaba Andrea, con lo que nos... Esto... ¿Cómo? Ah. Bueno, vamos a ver que esta cuestión de la comunicación de ideas espaciales no es nueva. Nosotros la abordamos desde el punto de vista de la arquitectura, pero vamos a ver que haciendo un muy sintético recorrido a lo largo de la historia, y un recorrido que, como van a ver, está jalonado por los puntos más significativos, el hombre ha intentado desde su origen comunicar el espacio que habitaba. De esto dan cuenta, por ejemplo, esta primera imagen de la izquierda, la de las Cuevas de las Manos, acá en el sur de nuestro país, en Santa Cruz. Es una representación donde el soporte, es decir, sobre qué elemento nosotros producimos la imagen. En general ustedes van a trabajar sobre una hoja de papel, podría ser una pantalla de una computadora, podría ser papel de diferente tipo. En este caso el soporte es la piedra, es un soporte rugoso. ¿Y el material cuál es? El material son pigmentos que las mujeres especialmente escupían sobre sus manos y generaban esta idea de presencia, la comunicación de la presencia en un espacio. Hay otras imágenes dentro de las Cuevas de las Manos donde se representan escenas de caza o de animales. En este caso me parecía interesante mostrarle esta de las manos porque se genera algo que actualmente llamamos indicadores espaciales, y es, sin aplicar los recursos ni los métodos gráficos que hoy utilizamos, sobre todo en sistemas de representación, se genera una idea espacial a partir de la ubicación en distintos planos de las manos. Eso de ubicar una mano antes y una mano sobrepuesta a otra indica que hay un espacio. Avanzando en el tiempo, dando un salto muy grande, llegamos al siglo XV en Italia, en el Renacimiento. Empieza el hombre a darse cuenta que la Tierra no es el centro del universo, sino que gira con todos los demás planetas alrededor del Sol. Y entonces empieza a tratar de captar ese espacio. Y acá me parece interesante hablar de algo, y es esa relación que hay en la comunicación del espacio con la forma de producir el espacio. ¿Por qué? Porque se crea estos sistemas que ustedes ven en el medio con los 3 puntos de fuga, con las perspectivas a un punto de fuga acá, las 3 imágenes, no se llegan a mostrar, en la mitad de arriba. Y en realidad lo que estamos tratando de indicar es la visión del hombre de ese espacio. Y es una visión que no es casual, fíjense que son todas formas geométricas repetitivas, con un eje de simetría muy marcado. El hombre creía que lo que representaba con la perspectiva cónica un punto de fuga, como la llamamos ahora, era lo que realmente veía. Pero después en el siglo XIX van a analizar esto y van a decir que no es así, porque nosotros tenemos una visión binocular, vemos a través de los 2 ojos, somos selectivos, la visión es dinámica. Entonces, esto es muy diferente a estos procesos, donde incluso se generaban máquinas que hacían que el dibujante dejara quieta la mandíbula para estar quieto y el ojo captar la imagen. Ahora, como les decía hoy, esto también lleva a una forma de producir arquitectura, porque si yo quiero dibujar con este método,
sería imposible dibujar a la manera de amebas o a la manera de una arquitectura mucho más orgánica. Por eso, este tipo de arquitectura que les decía hoy. En la tercera imagen, vamos a ir un poquito más rápido, el barroco, el periodo barroco caracterizado por el movimiento espacial, los juegos de luces y sombra, el dinamismo, ¿cómo se plasma? Y se plasma a partir de perspectivas cónicas, pero con muchos puntos de fuga. Fíjense ustedes que no tenemos la posibilidad de definir los límites del espacio. Esa era un poco la idea barroca. Entonces, acá, esto es una imagen hecha por una familia de, que se dedicaba a hacer escenografías, una familia de escenógrafos del norte de Italia, los Galli Viviena, que hacían este tipo de producciones. Abajo a la izquierda vemos, ya en el siglo XVIII, sí, una imagen de una de las academias, de la Academia de Beaux-Arts, una academia francesa, donde se enseñaba arquitectura. Y este dibujo es un sistema Monge, es un corte de un palacio. ¿Por qué ustedes dirán, por qué se dibujaban estas cuestiones? Bueno, porque en la École de Beaux-Arts lo que se daba como beneficio a los mejores promedios era un viaje por Italia de 4 años para relevar estas fuentes históricas. Entonces, en este caso dibujan un palacio, hacen un corte y le ponen aguada, acuarela. Fíjense ustedes cómo vamos cambiando las técnicas, ¿no? Los recursos metodológicos. Y utilizan esa aguada también para generar el fondo. Entonces, parece más una perspectiva que un dibujo bidimensional. Llegamos al siglo XX haciendo siempre saltos en el tiempo y llegamos a las vanguardias. Esto es neoplasticismo. El neoplasticismo abandona todo lo que eran los recursos estéticos previos y utilizan formas geométricas puras, regulares, geométricas, colores planos. Fíjense ustedes que aparece el blanco, el negro y los colores, pero planos, no hay sombras y luces. Y el recurso que emplean, o sea, el sistema de representación que van a utilizar, es algo parecido a lo que ustedes van a hacer hoy, una perspectiva axonométrica isométrica. Y por último, una renderización, o sea, acá ya cambiamos, no son dibujos manuales, sino son dibujos asistidos por computadoras, algo que en la actualidad se utiliza muchísimo. Esta es del 2015, del estudio Foster, que hizo la central de la Municipalidad de Cava en Parque Patricios. Y fíjense ustedes que si yo se los muestro así suelto, cuesta inicialmente definir si es una fotografía o una renderización, es decir, un dibujo hecho por una persona aprovechando los beneficios comunicacionales de la computación. Entonces, la idea es entender esta cuestión de la vinculación de las formas de hacer arquitectura con los modos de comunicarla. Nosotros vamos a utilizar en la actualidad, y esta tablita la armamos un poquito en función de que los chicos que entran como ustedes en primer año puedan entender un poco sobre qué nos basamos, en qué nos basamos en sistemas de representación. Nos vamos a basar en 3 cuestiones fundamentales. Por una parte, los sistemas de representación, que son artificios geométrico-matemáticos que les van a permitir una cuestión que es el primer obstáculo, que un poco se los traté de mostrar en las imágenes anteriores, y es el paso de las 3 dimensiones de la realidad a las 2 dimensiones del soporte. Ustedes lo habrán pensado cuando nosotros les decimos, vamos a trasladar al papel la maqueta. ¿La maqueta cuántas dimensiones tiene? ¿Cuántas tiene? 1, 2, 3. 3. Tiene 3 dimensiones, alto, ancho y profundidad. La vamos a tener que pasar a un papel. Ustedes van a tener que hacer hoy el paso de este primer proyecto de arquitectura que ustedes hicieron a un papel. Lo vamos a hacer de una manera metodológica, como les anticipó Andrea. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Un sistema de representación. Yo acá les puse todo lo que vamos a ver a lo largo del año, nosotros se los vamos a explicar un poquito hoy, pero tenemos básicamente proyecciones cilíndricas y proyecciones cónicas, como relación entre el observador y el objeto a representar. Los sistemas de proyección, fíjense que tenemos sistema Monge, donde aparecen vistas aéreas, vistas laterales, cortes, perspectivas axonométricas, isométrica, dimétrica, trimétrica. Nosotros vamos a hacer trabajos sobre la axonométrica isométrica, y las perspectivas caballeras. Y por otro lado, las perspectivas cónicas, esas que yo les mostraba hoy a un punto de fuga del Renacimiento, es una perspectiva cónica. Tendremos a 1, a 2, a 3 puntos de fuga, luego lo vamos a ver a lo largo del año. Otro de los conceptos fundamentales de nuestra asignatura es la escala. Porque si ustedes quieren dibujar la maqueta, por más que la sepan dibujar en 2 dimensiones,
es importante mantener la escala, si no se les va a deformar. O sea, lo que nosotros tenemos que garantizar es aumentar o reducir la dimensión del objeto sin producir deformaciones. En general, en arquitectura, como trabajamos siempre con objetos habitables, vamos a usar escalas de reducción. Y por último, los códigos gráficos, que los van a ejercitar un poquito más adelante en la asignatura, y que tiene que ver con la definición de alturas, con la definición, por ejemplo, de un barrido de una puerta, de la apertura de una ventana, de una proyección de algún cambio en el techo. Yo les pongo ahora, les voy a pasar algunos 3 videitos muy cortitos para que veamos, y como son tan cortitos se los voy a explicar antes. Primero, el tema del sistema Monge, aplicado a un conjunto volumétrico. Este ejercicio nosotros lo dábamos hace unos años en la materia y armábamos un conjunto de distintos colores a la manera de lo que hacía el neoplasticismo, Piet Mondrian, y hacemos primero un recorrido de las caras laterales. Después vamos a ver distintas axonometrías girando el mismo volumen y luego otro conjunto volumétrico al que se le aplica sombra. Sombra en perspectiva axonométrica y sombra en sistema Monge. A ver cómo lo paso. ¿Cómo lo rompería? Acá, ¿no? Ahí está, ahí está. Bueno, acá ven el volumen. Ahí está en perspectiva axonométrica y isométrica desde uno de los ángulos. Siempre la perspectiva es como lo que van a construir ustedes hoy. Así se va a ver el volumen de ustedes. Depende siempre de qué lado ustedes lo quieran mostrar. Es fundamental la decisión de la persona que dibuja, de la persona que piensa el conjunto, porque de acuerdo a eso es lo que ustedes van a dibujar. Ahora paso a la siguiente. Acá volvemos a la vista aérea del conjunto. Falta otra. Bueno, acá tenemos un conjunto, 4 conjuntos chiquititos, volumétricos, donde vemos cómo giran, cómo se transforman en axonométrica y cómo se va transformando la luz con la sombra propia y la sombra proyectada. No, esperen que falta uno. Ahí, a ver si el primer, este es empezamos en el segundo. Ahí agarró. Creo que sí. Sí, es el mismo, tenemos que... A ver, ¿lo tengo que dejar que pase todo? No, yo quiero pasar el del... A ver este. Bueno, chicos, les debo uno porque no funciona. Bueno, vamos a verlo ahora entonces, escucharlo a Pablo Barroso. Gracias, gracias. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Pablo Barroso, estoy con David López, que somos completando, digamos, la materia de sistema de representación, ¿no? Somos la cátedra que estamos en el turno de tarde y junto a David López somos los integrantes de esa cátedra. Siguiendo un poco el relato de lo que plantearon Andrea y Fabiana, nos preguntamos cómo a través del lenguaje gráfico, cómo ese pensamiento que yo desarrollo a través de un proceso proyectual se transforma en algo metodológico, en un dibujo metodológico. Entonces, se me ocurrió pensar, digamos, en un arquitecto contemporáneo, Campos Baeza, que tendría que realizar una casa para un poeta, en el cual se le encargaron ciertas particularidades muy conceptuales. El poeta necesitaba un lugar para soñar, para leer, para escribir, para pensar, un lugar de trabajo, un lugar para vivir, para conectar con la familia, para trabajar, un lugar para dormir, y lo hace repensar en lo que es la cueva. Aparte de otras situaciones que tienen que ver con el sitio, que tienen que ver con la formal, que tienen que ver con lo funcional de esa familia dentro de ese lugar. Obviamente Campo Baeza utilizó los recursos, el recurso del gráfico, el recurso del dibujo,
el recurso que le permitió bajar todo eso que pensaba, esas ideas muy volátiles, muy por arriba, muy definidas, pero definidas en la búsqueda de su idea. Entonces recorre o recurre, mejor dicho, a las herramientas que nosotros tenemos los arquitectos para transmitir, para comunicar. Entonces ese relato se transforma en dibujo. Ese dibujo se transforman en líneas, se transforman en códigos, se transforman en grafismos, y cada una de esas herramientas justamente son los desencadenantes en un ida y vuelta con la idea. Es un poco lo que estuvieron haciendo hasta ahora, ¿no? El proceso que ustedes estuvieron pensando para que esta maqueta pudiera generar los espacios que están haciendo. Obviamente todas estas cuestiones empiezan a generar dudas, idas y vueltas, pero terminan en una definición, en algo definido. No, fíjense por acá abajo, en la puntita ya muy esquemático, aparece un esquema muy simple que dice la vida, ¿no? En la planta baja, ¿no? En ese esquema, el cielo o el lugar para observar o el lugar para dormir. Entonces, obviamente estamos hablando de un poeta, ¿no? El poeta obviamente pensaba, tiene una manera de pensar diferente. Pero, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para transcribir esas ideas, esos dibujos en medidas, en códigos, en un orden? Un poco lo que decía Andrea y un poco lo que de alguna manera Fabiana planteaba, digamos, con los volumencitos y los videos. Esas ideas se empiezan a medir y empiezan a tener un lugar, empiezan a aparecer los códigos y empiezo a verlo desde una manera diferente. Puedo entrar por este lado, puedo entender cómo desde una planta de techo o de una vista puedo comprender esta situación que por ahí el poeta quería, es aislarse del lugar, y entonces entiendo que ese volumen está puesto en un lugar, en un sitio, hay una nomenclatura que me lo define, hay un código que me lo define, y también estas cuestiones, con una vista veo esta cuestión de decir, bueno, quiero ver el cielo en mi lugar de trabajo. Bueno, aparecerá en la vista las cuestiones que tienen que ver con la transparencia con ese lugar. Y fíjense que al costado abajo aparecen esos pequeños esquemas que se transcribieron de manera más precisa, más medida, ¿no? A partir de las cuestiones que definió en un primer momento. Pero no necesariamente necesito verla desde afuera, necesito verla desde adentro. Necesito entender que esa caja ya no es maciza, sino que es vacía, y que hay elementos dentro que deben representarse o entenderse, y hay un código que lo avala. Hay una línea más gruesa que posiciona o define muros o planos más opacos, o hay líneas que definen transparencia, o hay cuadrados, por decirlo así burdamente, pero que representa de alguna manera el sostén de ese volumen. Pero por el otro lado, esto necesito verlo o seccionarlo, en definitiva, la tarea que estoy haciendo. Seccionarlo de manera vertical, para poder entender dónde está, qué alturas tiene, qué posición, cómo se relaciona de alguna forma o cómo se vincula el espacio, ¿no? Cómo se vincula la planta baja, ¿no? Cómo empieza a aparecer la transparencia y cómo yo lo dibujo y cómo lo represento. Obviamente en esta cuestión entra la escala. Por ahí en esta escala la división, lo que yo reflejo son líneas oscuras, quizás definidas, y aún el material no está del todo definido por la escala que estoy manejando. Y un poco lo que van a ver a hoy, ¿no? Es como este proyecto o esta idea se transforma en un ejemplo tridimensional, en la utilización de las paralelas para poder entender de un vistazo todo ese proyecto y esa idea. Y ahí comprendo
en esta instancia, cómo ese volumen se posiciona realmente dentro del lugar, entiendo cómo la planta baja empieza a tener una relación interior, cómo se apoya sobre esa planta baja, cómo aparecen los diferentes cuerpos, ¿no? En este caso la geometría, un prisma, un basamento, una base donde se apoya, pero todo justamente viene desde el primer momento en que Campo Baeza hace esas pruebas. Fíjense que al costado aparecen esas idas y vueltas, prueba si es un prisma, si es un cilindro, si es un cubo, y utiliza obviamente el grafismo para poder valorizar planos, para comprender y transmitirse a sí mismo, porque en realidad está haciendo esa ida y vuelta, para transmitirse cómo quiere que se vea su proyecto, cómo quiere representar ese espacio, cómo quiere mostrarlo y cómo quiere dominar, en este caso, los dibujos para poder comunicar, en este caso, a sí mismo. Pero también existen otras metodologías. Las anteriores, vuelvo un poquito para atrás, si me vuelvo a ver las metodologías y me pongo a prestar atención cómo están construidas, por algo las llamamos paralelas. Fíjense que todas las aristas que componen ese volumen son paralelas entre sí, tanto las verticales como las horizontales, anchos, largos. Todo va paralelo entre sí. Y hay un ángulo y hay una forma, hay un punto de vista de donde lo observo, porque eligió que ese es el punto de vista más importante. Y si sigo, ¿no? Y si sigo por ahí los sistema MOSH que vimos el primero con la mirada exterior y la mirada, el seccionado para poder ver el interior, en lo segundo, sigo viendo desde afuera, utilizo de alguna manera las cónicas, en este caso. Utilizo el lenguaje que me permite, en este caso, ver o observar un espacio de una manera real. En este caso, el observador está dentro de la escena. Si ven esas personitas de alguna manera caminando por ese patio, si esas personitas de alguna manera hacen uso de ese patio y también posicionan a qué altura estoy viendo ese lugar, a una altura de mis ojos, de una persona parada, de una persona que de alguna manera contempla ese patio y relaciona un interior con el exterior, observa la transparencia, hace uso de ese lugar. Y hay fugas, hay disminuciones, hay, digamos, reducciones de altura a medida que se va alejando, se va achicando. Y como respuesta, como general, uno podría decir que el lenguaje arquitectónico presenta unas características propias. Es un lenguaje específico, medido, modulado. Es un lenguaje que de alguna manera representa una transmisión geométrica de ese espacio y utiliza las metodologías para poder llevarlas a cabo. Entonces es importante saber los aspectos materiales y los aspectos técnicos de esa obra, dependiendo obviamente de las escalas, dependiendo a quién va a ser transmitido, si va a ser transmitido para mí, ¿no? Para poder avanzar sobre mi proyecto o retroceder, o para ser transmitido para un constructor para que lo pueda llevar a cabo. Entonces habrá diferentes escalas, habrá diferentes formas o diferentes dibujos, pero que no pierden la rigurosidad, no pierden la medida, no pierden de alguna manera la definición de los elementos independientes dentro del espacio. Esos aspectos los que me van a dar un carácter utilitario del objeto y me van a dar realmente y le van a dar y elevar de alguna manera la importancia del espacio arquitectónico. Bueno, en definitiva ahora lo que vamos a hacer es seguir ahora, volvemos a pasar de nuevo en este show que estamos haciendo, pero le doy el micrófono a Andrea. Sí, casi parecemos estandaperos. Bueno, el tema de los sistemas de representación que les fuimos comentando y explicando desde los 3 talleres, con diferentes miradas, o eso intentamos, con diferente impronta,
pero los sistemas de representación tienen su rigurosidad geométrica. Como les dijo Pablo, uno de esos sistemas, y como les mostraba Fabi en el esquema, uno de esos sistemas es el sistema Monge. Hoy voy a tratar de comentarles brevemente algunos principios del sistema Monge para que ustedes puedan representar el sistema Monge. Yo tengo que representar una tridimensión. Como les decía Fabi hoy, yo represento la tridimensión porque tengo alto, ancho y profundidad. Y si lo pensásemos a partir de un cubo, yo tengo que pensar que esa realidad normalmente, regularmente, se compone a partir de un triedro trirrectángulo. ¿Qué quiere decir? Las tres caras están a 90 grados entre sí, conformando ese cubo. Entonces, para representar un triedro trirrectángulo, o sea, para representar un cubo dentro de ese triedro trirrectángulo, yo lo que tengo que poder pensar es cómo hago para descomponer cada una de esas caras para que esas caras puedan ser plasmadas en la bidimensión del papel. Y para ello, ese triedro trirrectángulo se compone de 3 planos y esos 3 planos en realidad son los que me van a servir para proyectar. Hasta acá se los dije técnicamente. Si yo se los tengo que decir de una manera mucho más simple. Nosotros estamos habitando adentro de un prisma que podría ser nuestro triedro trirrectángulo. Entonces, el sistema Monge lo que hace es imaginar que hay rayos proyectantes que vienen desde el infinito, desde arriba, chocan paralelos al plano horizontal. Ustedes imaginen un sistema de rayos que llueve sobre mi cabeza y la proyección que obtendrían en el plano del piso es la proyección de todos esos rayos cuando tocan al objeto. ¿Sí? Rápidamente sería eso. Entonces, la cara superior, que es lo que primero choca contra los rayos proyectantes, es la que se plasma en el piso, esa proyección. Yo tengo en ese caso, el volumen sigue existiendo, en este caso el cubo sigue existiendo, pero ya dejó una proyección en un plano horizontal que es una cara de ese volumen. Pero el sistema Monge se las ingenia para seguir buscando todas las demás caras que yo preciso. Porque ahora también les voy a mostrar que con una sola proyección yo no puedo saber cómo es ese volumen. Entonces, aparecen los rayos proyectantes, en este caso imagínense que vienen hacia mí de derecha a izquierda, chocan contra mí y proyectan en aquella pared. O sea, lo que hacen es, vienen de derecha a izquierda, cuando chocan con este lateral mío, lo proyectan allá. ¿Qué es lo que proyectan? Mi lateral derecho. Entonces, aparece la proyección del sistema Monge en el plano vertical y es la primer cara que quedó en el sistema Monge, esta primer cara, bueno, esto no anda, no importa, ahí está. Esta primer cara se proyecta en el plano de proyección vertical, ¿sí? Entonces, el sistema Monge choca, proyecta, pero hasta acá yo sigo adentro de un triedro. ¿Cómo hace el sistema Monge para llevar eso a la bidimensión del papel? Se abate, imaginen que es como si fuera una caja cortada, ese lateral cae y entonces empieza a quedar la proyección del plano horizontal y la proyección del plano vertical en un mismo plano. Esos son los artificios intelectuales que tiene el sistema Monge para lograr tener una representación de estas características. Yo tengo una línea de tierra. ¿Qué es la línea de tierra? Es la arista sobre la que gira un plano respecto al otro. Claramente es la línea entre el piso y la pared. Y si tengo que pensar en un triedro trirrectángulo, es un rincón. Piso, pared, pared. Eso es un triedro trirrectángulo, porque está a 90 grados, o bueno, debería estarlo. Entonces, vuelvo. El sistema siempre se vuelve a componer mentalmente. ¿Por qué? Porque en realidad todo esto es una elucubración. Es como que yo imagino que todo esto pasa, pero el volumen sigue estando entero y el sistema se sigue volviendo a armar. Aparecen los rayos proyectantes. En este caso podrían venir de izquierda a derecha. Chocan contra mí, proyectan en la otra cara. Entonces, aparece una nueva proyección y es otra cara del mismo prisma, en este caso del mismo cubo. Fíjense cómo, si yo vuelvo a batir, volvería a tener
dos vistas. Nosotros en arquitectura a las proyecciones del plano vertical les decimos vistas y la proyección del plano horizontal le decimos planta. Yo hasta acá siempre me manejo por fuera del objeto y no nos vamos a meter con corte, para eso tenemos todo el año. Ahora, ¿qué pasa si ese volumen es más alto? Y acá viene lo de que necesito dos proyecciones que les comentaba. Porque el sistema Monge, cuando yo enfoco desde arriba, el resultado en el plano horizontal es el mismo. Es un cuadrado, porque es un prisma de base cuadrada. Fíjense que la terminología también es importante, porque habla de geometría, ¿no? Es lo específico de nuestra asignatura también. Pero cuando los rayos proyectantes chocan desde el costado, la proyección del plano vertical cambia. ¿Por qué? Porque es más alto. Entonces, si yo me hubiera quedado con el plano horizontal solamente, me hubiera creído que seguía hablando del mismo cubo que habíamos visto antes. Cuando veo la segunda proyección, ahí me doy cuenta que estoy hablando de una diferencia de altura. En arquitectura es fundamental tener tantas proyecciones, tantas vistas, tantas plantas, como sean necesarias para que la obra quede claramente comunicada. El sistema sigue siendo igual, se abate y nuevamente aparece en el plano horizontal la proyección del cuadrado, nuevamente, ¿por qué? Porque era un prisma de base cuadrada y la altura cambió con respecto al que tenía previamente. Con estos conceptos mínimos es para que ustedes puedan hoy, si tienen que empezar a plantearse el dibujo de la representación de la propuesta que ustedes tienen a partir de la propuesta espacial, que ustedes puedan entender si yo estoy enfocando de un lado, qué es lo que estoy mostrando, si enfoco desde arriba, y ustedes tienen la ventaja de tener la maqueta en la mano. Entonces ustedes la pueden mirar de arriba y lo que ustedes ven de arriba es lo que tiene que estar representado en la planta de techos. Lo que ustedes ven cuando la vean de costado es lo que ustedes tienen que representar en esa vista. Lo primero que ven, ¿sí? Así que bueno, eso es como un poco elementalmente cómo comenzar a representar en sistema Monge. Muchas gracias. Los dejo con Pablo y paralelas. Mónica, Bueno, de nuevo, y a mí, digamos, siguiendo un poco lo que dijimos recién, ¿no? ¿Qué son las perspectivas cónicas y para qué nos sirven, digamos, en la representación de un espacio? Como le dije anteriormente, el observador, nosotros mismos somos parte de esa escena, de esa representación, de ese espacio. Y las cónicas, de alguna manera, forman parte, digamos, de una representación más real, ¿no?, de lo que estoy viendo. Es decir, todos nosotros hoy no vemos de alguna manera cuestiones paralelas como o el sistema Monge o como las paralelas que van a venir posteriormente contadas por Fabianas. Lo vemos de alguna manera como que se van achicando hacia atrás, en este caso, o hacia un determinado, a medida que se va alejando del observador, se va a ir achicando. Eso es uno de los componentes de alguna manera. Entonces, como decía recién, las paralelas tienen este componente, pero hay un observador que se para a observar a una determinada altura, ¿no? En este momento yo estoy mirándolo a ustedes y tengo mi visión a la altura de mis ojos. O sea, mi altura de 1,60 m, no, un poquito más, pero bueno, 1,70 m es, de alguna manera, es lo que veo como línea horizontal. O sea, en la escena yo voy a ver una línea, esa línea horizontal va a estar justamente a la altura de mis ojos. Y según la posición, digamos, de esa altura de los ojos, voy a ver el objeto. En este caso, este volumencito, o este es un prisma, ¿no? Cuya línea horizontal que ven por detrás está a la altura de una persona parada. Entonces, hay elementos que se fugan hacia un lado, hay elementos que se fugan, hay caras, perdón, que se fugan para un lado, y hay caras que se fugan para el otro. Es decir, esta persona está, ¿no?, parada mirando desde un ángulo de un determinado que le permite observar y entender de manera dinámica cómo ese elemento se posiciona dentro de un espacio, dentro de un lugar, dentro de la ciudad, dentro de un parque, ¿no? Y ese elemento empieza a tener
una cierta configuración. Pero si cambia de posición y se sienta, ¿no? Ese objeto vuelve a tomar otra dimensión u otras fugas para poder comprender la posición de ese observador. Lo miro desde otro lado, la observación de ese objeto empieza a ser del otro lado. Pero si me subo a un árbol o estoy mirando desde un avión, obviamente la deformación empieza a ser aún mayor porque estoy viendo las tres caras. Veo tres caras de ese objeto, ya no veo esas dos, pero siempre entendiendo que se acerca a la realidad. Obviamente que a lo largo del año, ¿no? A lo largo del año vamos a introducir una metodología precisa para poder entender cómo estos elementos se van achicando, cómo las caras se van achicando hacia atrás, cómo me posiciono frente, digamos, a ese objeto, y de alguna forma la metodología me va a dar una cierta precisión de lo que estoy pensando y lo que estoy de alguna manera viendo o transmitiendo de manera real. Ahora, no solo me voy a mover en un sentido vertical, sino también me voy a mover en un sentido horizontal. En algún momento ustedes o cualquier dibujante o cualquier observador necesita darle importancia a una cara, porque le llama más la atención, porque tiene más relación con el interior o con el exterior, porque tiene mayor jerarquía, porque tiene de alguna manera una cierta conexión con alguna parte del espacio exterior. Entonces, el observador se corre de manera horizontal, se corre en otro sentido, se va corriendo para el lado que le interesa, para el lado de la cara que le interesa. Hasta posicionarse de otra manera, hasta posicionarse de manera de frente a ese objeto. Y un poco por ahí, si volvemos, digamos, a unas imágenes que tenía de anteriores, esta posición me permite también a mí comprender desde afuera, pero también me permite comprender desde adentro. O sea, las cónicas no solo me permiten visibilizar todo lo que viene desde afuera, sino también me permite visibilizar todo lo que puedo llegar a desarrollar en un interior de algún espacio. Bueno, y para digamos, completarla, digamos, en las anteriores que vimos, en las anteriores perspectivas, obviamente estamos hablando de dos puntos de fuga hacia un lado y hacia el otro, pero en esta estamos hablando de un solo punto que le permite de alguna manera condicionar ese espacio. Bueno, seguimos con las paralelas. Bueno, para entender las perspectivas paralelas, que ustedes van a ver que son de gran uso a lo largo de toda la carrera y en su vida profesional, yo traje un triedro trirrectángulo, lo muestro acá, porque esto nos va a servir un poco lo que decía Andrea, es como tomar el rincón de cualquiera de las aulas, si los lados son perpendiculares unos con otros a 90 grados, y este triedro implica la presencia de tres planos unidos entre sí por ángulos de 90 grados. Y esto es la base. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entender que hay un plano de apoyo, el inferior, y dos planos verticales que definirían en determinada manera el ancho y la profundidad de los objetos tridimensionales. Yo no puedo hacerlo porque tengo el micrófono y demás, pero podríamos tomar una de las maquetas de ustedes y ubicarla acá, apoyada en el plano inferior. Ahora bien, estaríamos trabajando en el espacio. Nosotros esto lo tenemos que pasar a las dos dimensiones. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, tomamos un cuadro de referencia, el papel de ustedes, lo ubicamos de tal forma que puedan abatirse los tres ejes y nos van a dar distintas situaciones como resultado. Por una parte, lo que estuvimos hablando, que creo que Pablo lo comentó Andrea, el sistema ubicado de tal forma que los tres ejes, siempre se toma convencionalmente el eje Z de las alturas y los ejes X e Y, ancho y profundidad. Esos tres ejes entre sí, como ustedes ven acá, están a igual medida, tienen un mismo ángulo, que es 120 grados. Dentro de ese sistema, ya batido sobre el papel, en este caso, o en la hoja de computación, perdón, en la pantalla de la computadora, o en la pantalla que ustedes pueden ver,
vamos a comenzar a dibujar el objeto. Y esto les sirve a ustedes para la práctica de hoy. ¿Cómo dibujamos el objeto o el conjunto volumétrico o la maqueta? Comenzando por la base. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener, yo ahora se los voy a mostrar, un sistema grillado. Entonces van a ubicar el volumen que ustedes crearon, el conjunto espacial que ustedes crearon a partir de la base. Entonces, en este caso, fíjense que no hay ningún ángulo de 90 grados. Los tres ángulos son iguales porque es axonométrica isométrica, igual medida, y se trata de una perspectiva donde ustedes ven a partir de un único dibujo la totalidad del volumen. En este caso, el sistema se ubica, el triedro trirrectángulo se ubica diferente con respecto al cuadro y genera un ángulo de 90 grados. Fíjense que el ángulo de 90 grados coincide con el apoyo, con el plano, y todos los planos paralelos. Esto nos sirve, por ejemplo, para tomar medidas reales, con la escala que tengamos. Esta es una perspectiva caballera, y dentro de las caballeras nosotros la denominamos caballera cenital. Todo lo que está paralelo a los planos cenitales no tienen deformación. Y el último caso, ustedes estas dos últimas no las van a usar hoy, son las perspectivas caballeras frontales. El sistema se ubica diferente y define siempre sobre los tres ejes un ángulo de 90 grados, pero en este caso coincidente con el plano posterior. Todos los planos paralelos a ese, al plano que está formado por los ejes X y Z, no van a tener deformación. Ahora, esto es básicamente para que ustedes tengan una idea de las perspectivas paralelas. Hay un método que no es un sistema de representación, que es el de sombras. Y nos pareció importante incorporarlo a esta clase, porque ya Le Corbusier decía que la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. Es decir, esto nos habla de la presencia de una fuente luminosa. Nosotros en sistemas vamos a tomar que es el sol, y la posibilidad de generar distintas sensaciones, ocultando y destacando volúmenes dentro de un conjunto, de una composición volumétrica, de una obra o de un registro de una obra, ya sea un proyecto, como les decía recién, o un registro de una obra. Ahora bien, ¿de dónde proviene la luz? Recién dijimos del sol. Dada la distancia que tiene el sol con respecto a la Tierra, nosotros consideramos que los rayos solares, los rayos que van a incidir sobre el objeto que va a proyectar sombras, son paralelos entre sí, como las vías del ferrocarril, siempre a la misma distancia. Entonces, llegan a los puntos significativos y van a definir una sombra propia del objeto. Entonces, el volumen, en este caso un prisma recto de base cuadrangular, va a tener una línea que se denomina separatriz, que es la que diferencia los planos en sombra de los planos en sol, que sería esta que les estoy marcando, con un poco de dificultad. Y esto va a generar planos en sombra y planos en luz, como les decía recién. Por ejemplo, la tapa, lo que para ustedes sería el techo, va a estar en luz. En cambio, el apoyo, ¿en qué va a estar? ¿En luz o en sombra? En sombra, exacto. Porque no va a tener posibilidad de que la luz llegue. Y dentro de las caras laterales van a tener una cara en luz, porque fíjense de dónde viene el rayo solar, ahora lo vamos a analizar, y caras en sombra como esta de acá o la de atrás que no se llega a ver. ¿Qué tenemos en cuenta para la luz? Dos cuestiones fundamentales. La altitud, es decir, a qué altura está ubicado el Sol con respecto a la Tierra, y el rumbo, la disposición en horizontal del rayo solar. ¿Y por qué es importante esto? Porque, digo, esto lo pueden ejercitar ustedes y van a tener una clase después. Digo, si ustedes se paran al mediodía van a proyectar una sombra diferente a la que si se paran en el mismo lugar a la tardecita, porque la sombra va a ser mucho más larga, porque la altitud es menor. En cambio, a la mañana va a ser menor la sombra que se proyecta. Entonces vamos a tener, como decíamos recién, una sombra propia y una sombra proyectada, lo que les anticipé recién. Vamos a ver entonces que la luz siempre va a actuar generando sombra, y va a definir sombras propias, como este plano que les marqué acá, y una sombra proyectada. Para esto hay un método, que nosotros lo vamos a ver durante el curso, hoy no lo vamos a ver, un método que nos permite ver que ese volumen o ese conjunto volumétrico va a proyectar sombras sobre el piso o sobre otros volúmenes, porque si uno pone una maqueta al lado de la otra o dentro de la misma maqueta, yo estoy viendo desde acá que tienen planos que sobresalen a la cubierta, al techo,
seguramente eso va a producir sombra sobre la cubierta. Entonces vamos a tener distintos tipos de sombra. Eso lo vamos a ver durante el año, pero nos parecía, hablo en plural porque lo hemos charlado bastante, importante que ustedes tuvieran esta primera aproximación al método, no el sistema de sombras. Y ahora cerramos la clase con la grilla sobre la que ustedes van a trabajar, que ya la conocen. Es una grilla que está realizada, fíjense, ¿en qué perspectiva? La vimos hoy. Axonométrica. Axonométrica, isométrica. Fíjense que los tres ejes que yo les explicaba, el eje de las alturas, el Z, el X y el Y, están separados entre sí por el mismo ángulo. Cada ángulo tiene 120 grados. Entonces, ustedes, el trabajo que van a hacer es trasladar a la bidimensión de esta grilla del papel que ustedes ya tienen en su poder, la tridimensión de la maqueta. Lo van a poder hacer, lo harán con sus docentes, pero de acuerdo a lo que me dijeron, lo podrán hacer a mano alzada o con instrumental. Digo, son todas cuestiones que hacen que el dibujo sea más preciso, más exacto, y que ustedes puedan visualizar en 2 dimensiones lo que proyectaron en 3. Y otro tema interesante es la complementariedad de los recursos, digamos, de los métodos de comunicación, porque están pasando una maqueta a un dibujo. Bueno, ahora sí viene el momento de ustedes, van a tener que comenzar a trabajar, y seguramente lo que va a pasar en muchos casos es que las ideas que tienen, incluso la maqueta cuando la visualizan y la tratan de dibujar, no logran que este pensamiento visual se verifique, no se desanimen. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque siempre decimos que dibujar es como andar en bicicleta. Nosotros acá nos esforzamos bastante por tratar de darles un panorama general de la maqueta y los instrumentos para que ustedes empiecen a dibujar de manera rigurosa, metodológica. Pero no pasa enseguida, de movida. Es necesario conceptualizar y practicar. Eso lo vamos a hacer a lo largo de todo el año. Entonces, no se desanimen, porque andar en bicicleta, aprender a andar en bicicleta, aprender a dibujar, implica práctica. Solo se aprende a andar en bicicleta andando. Entonces, ustedes hoy van a comenzar. Nosotros les dimos los datos, algunas cuestiones que pudimos en la clase de hoy, y les deseamos un buen trabajo practicando todas estas cuestiones que nosotros tratamos de contarles. Que les vaya bien en el trabajo.